Entonces, si les estaba diciendo esto, de que esta situación de algún modo permite como ir, que se vayan reuniendo estos actores, ¿sí? Que tienen mucho en común. Algunos son arrendatarios, otros son propietarios, ¿sí? Muchos de ellos inmigrantes, algunos no, pero digamos, se va como integrando de algún modo este grupo de inmigrantes con estos otros y conforman a raíz de estas quejas que tenían con los propietarios, ¿sí? Por lo menos los arrendatarios, o sea, todo este proceso resulta en la creación de un organismo que se llama la Federación, y todo esto da como resultado la creación de, lo pongo así costadito para que se vea que es una cosa especial, la Federación Agraria Argentina. O sea que esto es un primer gremio de, de chacareros, digamos, ¿sí? Bien. Esto va de la mano, vamos a sacar algo acá, esto ya está, pero digamos que todo esto va de la mano con otro aspecto también de la integración, que es el tema de las asociaciones. Quiero decir que, en definitiva, un poco porque piensa en este momento, ¿sí? Ligado con lo que estamos escribiendo, que en Europa muchos de estos trabajadores ya conocían la sindicalización. Entonces, muchos de los inmigrantes traían consigo justamente los códigos laborales y todo lo que era la organización de los obreros que ya había surgido en Europa a lo largo de todo el siglo XIX. Entonces la traían acá a un lugar donde no había, y Argentina era un lugar en ese sentido totalmente virgen. Había trabajo, pero un trabajo de campo, o trabajo en las ciudades, pequeños comercios o justamente organismos del Estado. Pero aquí se trataba justamente de una organización gremial, ¿sí? De rubros, ¿no? Los trabajadores de, como dije, la construcción, los del puerto, los del comercio, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a surgir, un poco por esta cultura que ya había entre los inmigrantes y un poco por las necesidades que surgían a partir de las cosas que pasaban, empiezan a surgir las asociaciones entre, sobre todo entre gentes inmigrantes, pero no exclusivamente, de todos modos, pero que así empiezan a integrarse, también entre diferentes comunidades de inmigrantes, ¿no? Italianos con españoles, con franceses, bueno, y así. Entonces surgen justamente asociaciones mutuales, es decir, ¿no? Asociaciones de comunidades donde se junta un dinero para poder como, que sirva como fondo de garantía para toda la gente de esa comunidad, ¿sí? Eh, por supuesto, bueno, gremios, ¿sí? Ya dijimos, también pequeños partidos políticos, ¿sí? Y por supuesto que aquí hay que tener presente las ideologías que de algún modo van aglutinando a todos estos
inmigrantes y ya pronto ciudadanos argentinos, que son las corrientes más extremas en general, ¿no? Como el comunismo, el anarquismo, justamente estas corrientes que ya estaban muy en boga en Europa, y también el socialismo, ¿no? Como una corriente un poco más moderada que lo que buscaba era reformar las instituciones, ¿sí? Republicanas, liberales, que estuvimos hablando hace un ratito. Ustedes piensen que todo esto, de hecho toda la formación del Estado hasta 1916, y después también, ¿no? Pero digamos, toda la forma en que se va formando el Estado tiene que ver con este Estado liberal, que hablamos hace un ratito. Sí, eso es clave para que lo conecten. Piensen que el Estado liberal es justamente un Estado, bueno, contrario al absolutista, y Argentina se separa de España, que tenía rey, entonces con ese acto de separación de algún modo mata a su rey y genera un Estado liberal. Por supuesto que esto no quiere decir que no hubiera una preocupación del Estado por funciones como la salud, la educación, pero que era liberal también por su asociación con lo republicano. Es decir, en un comienzo no tanto, porque justamente este gobierno era manejado por las élites, entonces no había democracia plena. Y por ende el republicanismo era, bueno, medio viciado por el fraude, ¿no? Las elecciones, así como el manejo de la Cámara de Diputados, senadores, todo eso. Pero un poco el ideal es ese Estado liberal que de algún modo se va a terminar de conformar con la democracia, el voto popular general, en 1916. ¿Sí? Entonces vamos llegando hasta ahí. Esto es un poco la cultura que traen los inmigrantes. Bien, entonces, vamos a marcar otras cosas. Si ustedes piensen que estos grupos ya empiezan a traer a la Argentina elementos que tienen que ver justamente con el funcionamiento de los gremios, como son, por ejemplo, la huelga, ¿no? Huelgas, ¿sí? La búsqueda de derechos laborales, ¿sí? Todo esto está, de un modo, en la preocupación que traían estos grupos. Al mismo tiempo, como esta integración todavía no se terminaba de dar efectivamente, o sea, era todavía algo que se buscaba, pero que no se daba efectivamente, por eso pusimos todo esto, ¿no? Como que se termina de dar en 1916, hay algo que se llama, y que ahí lo marca Romero, en unas páginas, no, yo que al final no puse la página esta, que en realidad era la página 35 y 36, perdón, ahora ya no sé si se ve algo, pero bueno, lo pongo. Pero yo decía que hay algo que se llama también la ley de residencia, ¿sí? Que es justamente una ley que se sanciona en 1902, ¿sí? Por la cual se puede implementar una serie de medidas contra inmigrantes que generen, digamos, ciertos disturbios o
algún tipo de quiebre del orden institucional, que muchas veces está asociado con las huelgas o los paros o levantamientos de grupos de obreros, ¿sí? Por la búsqueda de un cambio absoluto o de mejores condiciones laborales, ya sea más gradualista o más reformista como el socialismo o más extremo como el comunismo y el anarquismo. En definitiva, lo que se busca es un cambio, y por eso es que estos grupos, los grupos más politizados dentro de los inmigrantes, empiezan a generar una preocupación en el Estado argentino que justamente busca dominarlos, como venimos diciendo, y para eso ejerce su función justamente de violencia legal, como hemos dicho, y entre otras cosas se genera esta ley de residencia, recuérdenla bien, que a partir de este año genera la posibilidad de que el Estado castigue e incluso eche del país algunos de los protestantes con, digamos, ¿no? de índole más extrema. Por eso es que todo este tema de la integración va a ser complejo, como venimos diciendo, porque no se viene dando, o sea, hay integración, pero hay también varios elementos que no ayudan o que al menos las élites no ven como propicios, entre ellos este tipo de manifestaciones ideológico-políticas, ¿sí? O gremiales, propiamente dichas. Bien, a ver, ¿qué más entonces? Bueno, ahí va marcando un poco, voy borrando un poco todo esto. Dejo esto para que se entienda porque es como la base de lo que estamos hablando. Entonces, así como dijimos que el anarquismo es más extremo, ¿sí? El socialismo, que como dijimos era más reformista, ¿sí? O sea, buscar reformas graduales, también de algún modo es más funcional a la sociedad capitalista, ¿no? Porque puede convivir con un sistema capitalista. El comunismo y el anarquismo buscan romper con ese sistema. Entonces, de algún modo, en toda esta masa de obreros inmigrantes, la mayoría de ellos, empiezan a identificarse más con un grupo o con otro. Como dice el texto, justamente empieza a haber toda una gran parte de los obreros que no son, que de algún modo se empiezan a integrar un poco más, y que no son únicamente anarquistas o comunistas, sino que adhieren más al socialismo, ¿sí? Y son generalmente obreros calificados, ¿sí? Justamente obreros como de nivel más elevado, y que por eso también están más conformes con su situación, y entonces buscan más una reforma socialista, o sea, donde haya mejores derechos laborales, etcétera, y no tanto un quiebre del sistema para pasar a un sistema comunista o un sistema, bueno, anarquista, que ya sería más extremo porque ni siquiera se sabe bien cómo se podría dar, ¿sí? Eh, bueno, en ese sentido, digamos, hubo una participación interesante. eh, Después empezaba a ver también dentro de los grupos que buscaban las reformas, además de los sindicalistas, también estaban los propiamente sindicalistas, ¿no? Porque no es lo mismo. Es decir, si bien todos buscaban la sindicalización, es decir, estaba dentro de un sindicato, dentro de la política, digamos, estaban los socialistas por un lado y por el otro, digamos, ¿no? Los sindicalistas, que eran como grupos que eran como los socialistas, o sea, buscaban reformas y no cambios abruptos, pero que de hecho
no se ocupaban tanto de cuestiones políticas generales, sino que buscaban únicamente reformas dentro del contexto de su propio gremio o rubro, y por eso era más específico, pero por eso mismo también les ofrecían como mayores ventajas, porque lo que buscaban se adaptaba mejor todavía al capitalismo. Y por eso, en definitiva, era quizás más útil que el socialismo incluso. Bueno, en ese sentido hay un diputado muy famoso que se llamaba Alfredo Palacios, que ganó una banca. Digamos, es famoso porque es socialista y logró ser diputado, ¿sí? En la década de 1900 y pico, ¿sí? Pero por eso, digamos, quedó como un símbolo del socialismo. Eh, bueno, entre los logros que hubo, aparte de esta banca, este diputado que logró llegar hasta ahí, por ejemplo, se crea un departamento, ¿no? Este sería uno de los aspectos, ¿no? Que haya un diputado socialista, se crea el Departamento del Trabajo, ¿sí? Todos organismos que ayudan al funcionamiento del mundo laboral, ¿no? Departamento del Trabajo, que después todo esto va a derivar en la CGT, digamos, ¿sí? Que se va a crear más adelante, ya más centrado en el siglo XX, que va a ser, digamos, la Confederación General del Trabajador, del Trabajo, ¿sí? Estas son las primeras formas de asociación, de agrupación, ¿estamos? Entonces tómenlas de esa forma, como primeros síntomas de la organización gremial. ¿Okay? Entonces ya dijimos que los sindicalistas, de algún modo, por ser más específicos y ir al grano dentro de cada rubro, ¿no? O sea, hablar con la gente y decirle, mira, vos podés mejorar esto en tu trabajo, esto otro, en vez de ocuparse de cosas más generales como estos tuvieron más poder justamente sobre los trabajadores. Por ende, los trabajadores en definitiva más querían tener un gremio que un partido político, en definitiva. Porque los gremios les daban más ayudas más concretas que un partido que les hablaba de reformas a futuro y mucho más generales para toda la sociedad, digamos. ¿Sí? Bien, bueno, entonces ya tenemos eso. Y de todos modos hay que marcar lo siguiente, ya vamos terminando con este capítulo, que, digamos, todo esto que estamos nombrando tuvo tan sus consecuencias, porque mientras pasaba todo esto, o sea, hasta que llegamos a 1916, ¿sí? Ustedes tienen que tener presente que había un solo partido político, ¿sí? Justamente por eso es la importancia de 1916 como fecha importante, porque empieza a haber no solamente democracia en sentido pleno, sino también partidos políticos en sentido, digamos, real, no solamente decir que están, sino que funcionan. Es decir, puede ganar uno, puede ganar otro, todos tienen chance. Eso es lo que caracteriza al juego de la democracia, ¿no? Entonces, esto es importante porque hasta ese momento había habido un solo partido, que también esto lo dije en un momento, pero lo repito, que se llamaba el PAN,
¿sí? Partido Autonomista Nacional, ¿no? Como era, justamente, tiene que ver con la élite, el PAN, este partido que era el único. O sea, había algunos otros partidos, pero no tenían importancia, realmente no tenían peso, y el único que realmente tenía políticos que siempre eran los que casualmente llegaban al poder era el PAN. Como había fraude a su vez, nunca llegaba a haber otros que tuvieran chance de ganar. Entonces, los que pertenecían al PAN, que sobre todo eran de la élite, estaban tranquilos. Pero al mismo tiempo que pasa todo esto con los inmigrantes, la organización laboral, ¿no? La creación del Departamento del Trabajo, las primeras huelgas, ¿sí? En realidad, un poco antes de estas primeras huelgas, que ya son en 1900 en adelante, y por eso la creación de esta ley, para echar a los que fueran muy revoltosos. Un poco antes de eso, hablando más o menos de 1890, aparece un partido político que va a ser el que dé al líder que gane en 1916. Es el Partido Radical. ¿Sí? Los que hoy en día conozcan a Argentina por el debate actual, quizás conocen más al peronismo, pero ese es un partido que va a surgir después, también ligado a las protestas o a las búsquedas de los obreros, aunque con un tipo de Estado fascista, como hemos dicho en el texto anterior. Pero entonces digo que antes de llegar a esta fecha, tenemos que remarcar la fecha 1890, porque es la fecha en que, digamos, un poco antes de esta fecha, se crea el partido, creación de la Unión Cívica Radical. ¿Sí? La Unión Cívica Radical va a ser un partido justamente que intenta luchar contra el PAN, o sea, oponerse, o sea, ser un único partido. Esto lo uso como signo de igual tachado en el sentido de para poner algo que es muy opuesto, cosas que son muy opuestas, ¿no? Entonces, en realidad al principio no son tan opuestos, pero ¿por qué? Porque muchos de los que estaban en el PAN, que estaban inconformes con lo que pasaba justamente con esta situación de fraude y de inestabilidad política, o sea, o de falta de juego democrático, se van del PAN y forman la UCR. Entonces empiezan a buscar apoyo partidario y inserción, ¿no? Política en el juego de las instituciones. Entonces, ¿qué pasa? En 1890 justamente hacen una revolución, que se llamó la Revolución del Parque. Es importante porque ellos la hacen porque como veían que no se podía llegar al poder democráticamente por el fraude y porque estaba todo hecho para un único partido, el PAN, entonces dicen, bueno, a ver, si no podemos llegar de este modo, vamos a llegar por las armas. O sea, hacer una revolución propiamente dicha. Intentan tomar el poder y bueno, hay una lucha, un enfrentamiento y no lo consiguen, pero dejan como esta huella de que hay también otros actores políticos, ¿no? Que están intentando alcanzar ese poder. Como decíamos, esto después se va a cristalizar en la victoria democrática de 1916. Entonces aquí tenemos justamente la participación del que va a ser presidente, Hipólito Yrigoyen, y algunos más que lo van a acompañar allí. El Leandro Alem es uno de ellos, y hay algunos más. Estos son los más importantes, de todos modos. ¿Sí? Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem, ahí lo tienen en el texto, búsquenlo en la página 39, hay nombres, ¿no? Justamente Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem, Lisandro de la Torre y Juan B. Justo. ¿Sí? Son algunos de los, digamos, no todos son del Partido Radical. El Partido Radical son Alem, Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre. Juan B. Justo es del Partido Comunista. Pero todos están envueltos en la búsqueda de ir desplazando al PAN para que haya otras opciones. ¿Okay? Entonces ahí tenemos también un poco como el Estado empieza a ver
que hay mucho movimiento y empieza a reaccionar con leyes como esta, en este caso para sacar a los inmigrantes que fueran demasiado problemáticos. Bueno, entonces lo último que marca el texto es que luego de este intento revolucionario y otro más, ¿sí? Un segundo intento en 1895, ¿sí? O sea, este y este, el radicalismo se da cuenta de que ese no es el camino, esa no es la vía, y empieza a buscar otras formas, ¿sí? Un poco más ligadas con los comités, ¿no? Empezar a armar como ciertos comités o ciertas agrupaciones en barrios y en ciudades del interior, y empieza a generar una red política verdaderamente amplia. O sea, así como el PAN era el partido de la élite, el radicalismo va a ser el partido de digamos, de las clases medias que están como surgiendo, porque en realidad no había tanta clase media. La clase media se va a ir formando justamente con los inmigrantes que vayan ascendiendo un poco de nivel, ¿sí? Y se va a ir formando en el siglo XX. Pero por ahora lo que hay es una clase media en ascenso o una clase baja, de todos estos pequeños comerciantes, pequeños empresarios, asalariados, ¿no? Así, trabajadores, van formando los primeros partidarios del radicalismo. Y eso va generando toda una red que luego en las elecciones de 1916 justamente van a tener mucha importancia porque mientras que el PAN tenía mucha influencia a nivel de los grandes centros urbanos y obviamente las élites, todos los otros sectores más medianos y muchos de las zonas de las provincias que eran más pobres empiezan a ser más cercanos al radicalismo y por ende logran que ganen en la elección de 16. ¿Sí? Eso sería todo este texto. Pero quiero volver un poquito para atrás antes de que se corte el video y marcarles algo del comercio en todo este periodo. ¿Sí? Entonces, terminen con esto. Ahora les marco unos números comerciales de cuánto, hasta este año más o menos, cuánto se vendió de diferentes productos y en qué regiones del país y ya terminamos. ¿Sí? Y si se corta antes, bueno, listo. Lo dejamos ahí. Todavía tenemos 10-15 minutos. Bien, entonces, por esto, bueno, y así como habíamos dicho entonces, hablando un poco de la economía, simplemente la economía y producción, sería esto, economía y producción local, ¿sí? Así como habíamos dicho que la mayor parte era una cuestión agrícola, ¿sí? Por eso la importancia de los frigoríficos y la de los trenes que transportaban esos productos, también podemos marcar algo más.
Bueno, vamos a decir esto. Hacia el año 1800, en 1895, Argentina era, con todo este incremento, ¿no?, de los trenes que permitía comerciar mejor, llegó a ser el primer productor mundial de maíz, maíz, lino, ¿no?, otro cereal, y uno de los primeros, ¿no?, el primero, pero uno de los primeros, porque pensemos que había otros mercados, uno de los primeros en carne, ¿no?, carne vacuna, hablando, eh, trigo y lana. Entonces, para que vean un poco toda la gama de productos, ¿sí? Todos obviamente productos agrícolas, productos del campo, ¿sí?, cereales y carne, ¿sí? La lana también en el sur, pero principalmente cereales y carne. Esa va a ser la matriz productiva de siempre. Vamos. Entonces, fíjense que estos son los productos más característicos, por eso estamos tan arriba en la lista. Entonces, por un lado estaba esto, ¿no? Después había también un pequeño sector industrial, o sea, había también separado de esto un pequeño, pero cada vez más grande, sector industrial, ¿sí?, más cercano a las grandes ciudades, ¿no? Digamos, grandes ciudades. Bueno, y otros productos que también fueron importantes fueron, vamos a poner acá, ¿sí?, otros productos. ¿Sí? En Santa Fe, el quebracho, que es un árbol, ¿sí?, también se lo comercializó, ¿sí?, bastante, y también tuvo importancia el azúcar y el vino, ¿sí?, en la zona más cercana al oeste, más cerca de la cordillera, ¿sí? Hablando de Mendoza y Tucumán, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la matriz comercial de Argentina, digamos, ¿no? Los cereales, ¿sí?, la carne y la lana, y algunos productos X que se iban desarrollando en pequeñas regiones, o sea, donde había como ciertos productos muy, muy, muy específicos, como les digo, ¿no? Como el quebracho, es decir, la tala de bosques en Santa Fe. Después, esto sería así: Tucumán es azúcar y Mendoza es el vino. Vamos, entonces, en Mendoza los vinos destacaron mucho, en Tucumán el azúcar, y eso ya quedó instaurado así, y el resto todo se dividió estos productos. ¿Vamos? Y bueno, como les decía, para esta altura éramos primeros productores de estos productos, o sea que avanzó muchísimo. ¿Ok?
Así que bueno, con eso ya tienen toda la parte comercial. Léanlo de todos modos. Cualquier pregunta me la hacen después. Y bueno, nada. Lo otro que ya les conté antes era la parte política, cómo se va gestando esto de la integración, que después se ve en la democracia en 1916. O sea que eso ya lo vemos la próxima, e incluso repasamos algunas de estas cuestiones cuando veamos el siguiente capítulo. ¿Eh? Así que bueno, listo. Los dejo tranquilos y los videos siempre se los voy pasando 1 o 2 días después, ahora que ya están más normalizados, ¿sí? Y de a poco vamos también normalizando esto del Zoom, que sea un poco más fácil. Pero por ahora es así. Cualquier cosa, hablen con Gaby. Yo, en este caso, trabajo para él. Así que bueno, de todos modos, en serio, vamos a ir normalizándolo. Les mando un saludo y cualquier duda estamos en contacto por el grupo. ¿Eh? Saludos. Chau, chau. Profe, Sí, perdón, le iba a ¿puede, decir si quieren puede preguntar algo. mirar, Sí. puede mirar nuevamente para que yo pueda terminar de escribir? Ah, dale, dale. Terminé ya. Gracias. Buenas noches. Bueno, bueno, buenas noches. Estamos, ¿ya están todos? ¿Todos copiaron todo? Bueno, bueno, de todos modos, el video anterior tuvo un problemita, pero este lo puedo subir, así que voy a subir la primera parte y la tercera, ¿eh? Así que bueno, nada. Y cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema, ¿eh? Así que bueno, me despido de nuevo, estamos en contacto.